Hola jóvenes, buenos días. Buenos días a todas y todos. Buenos días. Voy a esperar unos minutos más a que otros madrugadores se conecten. Muy bien, va aumentando la cuenta. 25. Nuevamente les doy los buenos días a todas y todos. Son las 7:05. Vamos a empezar. Ayer les comenté que íbamos a jugar un ratito con los diagramas de reducción de óxidos. Bueno, es lo que voy a compartir pantalla en este momento.
Bien, ¿se aprecia en pantalla? Estoy compartiendo. Sí, profe. De acuerdo. Bueno, ayer marcaba lo siguiente, tenemos algunos puntos de intersección al sobreponer las dos curvas. Este punto, este, podemos numerarlos como queramos, siguiendo el sentido de giro de las manecillas del reloj, o podemos hacerlo al contrario y empezar desde acá arriba. Eso no tiene mucho que ver. Simplemente lo importante es identificar los puntos con los que vamos a encontrar las concentraciones en equilibrio para cada una de las dos diagramas. Voy a empezar trazando una línea en el primer punto de intersección. Este que está más de izquierda a derecha es el más cercano. Entonces ahí está trazada la línea, puedo leer la temperatura. Son aproximadamente 680 grados Celsius. Y como se están intersectando las dos curvas en ese punto, bueno, va a haber coincidencia de las concentraciones. ¿A qué me refiero? A que si llevo una línea desde la concentración de monóxido de carbono, puedo leer ahí que se tienen aproximadamente 58% de monóxido de carbono y van a estar en equilibrio con 42% de dióxido de carbono. Recuerden que la curva en ese punto, la curva de Chaudron, esta, está representando la reducción del paso de augustita a fierro metálico. Y ahí es en donde se marca el equilibrio. De igual manera, puedo llevar desde la ordenada, en donde podemos leer el porcentaje de hidrógeno. Bueno, dije hace ratito, coinciden. ¿Sí? 58%. ¿Cómo andan los otros puntos? Podemos hacer lo mismo. Elevar una línea desde el eje de la temperatura a cruzar con los puntos donde intersectan las curvas. Y luego hacer esto. Ahí podemos ver que son como 37% de monóxido de carbono. De igual manera, 37% de hidrógeno. Insisto, porque estamos leyendo las concentraciones en equilibrio de un agente reductor y de otro en los puntos donde cruzan los dos diagramas al sobreponer uno en el otro. Recuerden, el que está en morado es para usar monóxido de carbono como agente reductor. El que está en azul es utilizando hidrógeno gaseoso. Y en el punto de arriba puedo leer más o menos 67% de monóxido de carbono, más o menos 67% de hidrógeno. Profe, ¿Sí? ¿me podría volver a repetir para qué era lo del hidrógeno? Que no alcanza a notar. No entiendo. Es que la dijo pregunta. que la curva morada era para el monóxido de carbono, que actuaba como agente reductor, y el hidrógeno ya no lo alcancé a notar. Dijo algo más, pero no recuerdo para Pues qué. también es agente reductor. Ok. O sea, los dos son agentes reductores.
El diagrama en morado es cuando se usa monóxido y el diagrama en azul cuando se usa hidrógeno. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Sí. Podría ubicar puntos así a voluntad en cualquiera de las regiones y de la misma manera encontrar las concentraciones en equilibrio en zonas de estabilidad de magnetita, de gustita o del fierro libre de oxígeno. Y en eso va a consistir el ejercicio que les voy a pedir que hagan ahorita. Les voy a compartir una presentación que tienen estos dos diagramas tal como los estamos viendo en la primera de las diapositivas y en la segunda diapositiva se dan las indicaciones. Voy a repetir por si alguien tiene dudas. Quise empezar con los puntos en donde se cruzan los dos diagramas. Elegí primero este, nada más por una cuestión de cierto orden, moviéndonos como escribimos de izquierda a derecha. Después estos dos que coinciden en el valor de temperatura. Así es que lo primero que tengo que hacer es ubicar el valor de la temperatura donde se cruzan estos dos diagramas, en este punto. ¿Sí? Aquí va a ser importante señalar algunos aspectos que hace ratito no los señalé. Comenté, son 680 grados. A 680 grados, la concentración en equilibrio de monóxido de carbono con dióxido de carbono es para pasar de esta fase estable a esta fase estable. Pero en el caso del diagrama de hidrógeno, la fase que está pasando es de Fe3 o 4 a FOX. Ojo con eso. Hace ratito dije coinciden las concentraciones de un agente reductor y de otro. Lo que no coincide es el paso. ¿Sí? La reducción en el primer caso, repito, aquí, utilizando monóxido de carbono, como estamos en el punto este, aquí el equilibrio es para la reducción de gustita a fierro metálico con monóxido de carbono. Y en este punto es para la reducción de magnetita a gustita con el diagrama en azul. Nuevamente, ¿qué está pasando aquí? En este primer momento, voy a usar la pluma. Cuando estamos en este punto, se está reduciendo gustita a fierro metálico.
Pero este valor de concentración, como vemos, ya no corresponde al paso de Gustita a fierro metálico, sino lo que está pasando aquí, de acuerdo a la línea, como viene esta curva, que representa el paso de magnetita a Gustita. ¿Y qué va a pasar? Pues lo mismo en los otros puntos. Aquí podemos leer la temperatura, más o menos 825, más o menos algunos puntos, pero 825, porque aquí está 850. A 825 aquí se cruzan las dos curvas. Bueno, esta es la concentración en equilibrio cuando está pasando, como estamos ubicados aquí, de F3 o 4 a F o X, de magnetita a Gustita, en este punto de intersección. Coincide. Está pasando con hidrógeno también, de magnetita a Gustita, porque estamos ubicados en esta región de estabilidad y con esta concentración, ya sea de monóxido de carbono o de hidrógeno, se está reduciendo magnetita a Gustita. Y en el punto de arriba, para los dos casos, también se está pasando de Gustita a fierro metálico. Una pregunta para todo el grupo. ¿Manejan el PowerPoint? Sí, profe. ¿Dónde? Sí, profe. ¿Sí? Ok. La pregunta es, en buena onda, nada más para ahorita pedirles que esto que hice yo, lo hagan ustedes. ¿Sí? Profe. ¿Qué les parece? Jugar un ratito con el PowerPoint. Sí, profe. Perfecto. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Profe, Sí. yo Adelante. solo, no sé si a lo mejor no habré escuchado, pero quiero saber si, por ejemplo, en esas intersecciones de los dos diagramas, como que representa algo o solo es la comparación de como el porcentaje de cada reductor y como el cambio de fase, o representa como algo más. No, simplemente al sobreponer los diagramas son puntos donde se intersectan y lo que estamos haciendo es ver la coincidencia en valores, pero como dije en un principio, en el primer punto de intersección, aquí si ubicamos qué está pasando, pues vemos que en el diagrama con hidrógeno que está en azul, todavía estamos en esta zona de estabilidad. Entonces, en este punto, lo que se está transformando es magnetita a Gustita. Pero en el diagrama morado, ya estamos pasando de Gustita a fierro metálico. Nada más es ubicarnos bien en los diagramas. ¿Sí? Y tal vez si marco por aquí un punto, y marco por aquí un punto,
pues puedo hacer lo mismo. Buscar las líneas. Primero ubicar la temperatura. Bajo una línea vertical a ver cuál es el valor de la temperatura. Y luego trazo mi línea hacia los agentes reductores. Aquí vean, esta línea está marcando el paso de magnetita a fierro metálico utilizando hidrógeno. Entonces aquí la fase estable para este diagrama sigue siendo magnetita. Pero si utilizo el diagrama con monóxido de carbono, ya pasó la magnetita a fierro metálico, porque está por arriba de la curva que representa esa reducción y estoy en una temperatura menor de 570 grados. ¿Sí? Por eso aquí, para este punto, ya hubo reducción a fierro metálico con monóxido de carbono a esa temperatura. En este caso, también puedo hacer lo mismo. Llevo para acá para ver cuál es la concentración en equilibrio del agente reductor con el vapor de agua después de que suceda la reacción. Pero el punto está dentro de esta zona de estabilidad de Gustita utilizando hidrógeno. Pero también ya rebasó para el caso de usar monóxido de carbono. Se fijan porque está por arriba de esta línea que representa la transformación ahora de Gustita a fierro metálico. Está por arriba. Esta es la curva que representa esa reacción de reducción de Gustita a fierro metálico usando monóxido de carbono. En eso consiste el ejercicio. José, Frida, Sí, profe. aclaré. Sí, ¿Aclaré muchas gracias. dudas o la hice más grande? No, profe, sí, entendí. Nada más quería saber cómo eso, si significaba algo más. Es nada más una sobreposición para ver cómo es el comportamiento con uno o con otro de los agentes reductores. Estos son los agentes reductores. En este caso tenemos hidrógeno y en este caso monóxido de carbono. Y por ahí leíamos en una diapositiva anterior que el hidrógeno es mejor agente reductor que el monóxido de carbono, termodinámica y cinéticamente hablando. ¿Sí? Sí. Muchas gracias, profe. Sí, no hay por qué. ¿Nadie más tiene dudas, jóvenes? Parece que no. Ok. Déjenme salirme de aquí. Ya no estoy compartiendo. Voy a mandar un chat y voy a ver si puedo pegar aquí la presentación. Voy a tratar de arrastrarlo. Listo. Vean, descárganlo por favor.
Lo pueden abrir. Sí, profe, ya está listo. Muy bien. Yo hice lo propio. Entonces, vuelvo con ustedes para... Ya lo compartí en físico, ya lo tienen. Ahorita lo voy a compartir en pantalla para seguirlo. Lo pueden ver en su pantalla. Sí, Aquí profe. sí. Ok, tengo 7 puntos ubicados. ¿Sí? En la primera de las diapositivas. Entré directamente sin ponerle título ni subtítulos ni nada. Simplemente a usar la diapositiva en donde están los dos diagramas y ahora con puntos. Si se van a la siguiente diapositiva, dice para todos y cada uno de los 7 puntos ubicados en las diferentes zonas de estabilidad de los diagramas de Chaudron de la diapositiva anterior, enfocando la zona donde se encuentra cada punto y tomando en cuenta que el color morado representa la reducción con monóxido de carbono y el azul la reducción con hidrógeno, determinar lo siguiente. 1. La temperatura de referencia de cada punto. Y 2. Las concentraciones en equilibrio del reductor y del gas producto para cada punto, ubicándolos en cada diagrama, así como la fase estable en ese punto. Y solo la parte de lo de el gas producto. Sí, Frida. Si utilizamos monóxido de carbono y acordándonos de la reducción de Fe3O4, ¿sí? Con monóxido de carbono, ¿qué le pasa al CO una vez que sucede la reducción? Se convierte en dióxido de carbono, ¿no? Ese es el gas producto de la reducción, Ah, ok, ok. Gracias. ¿sí? Ok. ¿Cuánto tiempo, jóvenes, creen que necesitan más o menos para ejercitar esto? ¿Media hora? Yo creo que sí, profe. Ok. Voy a poner en silencio mi micrófono y pues los dejo que trabajen. ¿Sale? También voy a dejar de compartir la pantalla. Tienen ustedes el ejercicio y pueden...
Muy bien, jóvenes, ¿cómo van? Bien, profe. Nada más como que me surgió una pequeña duda, pero pues ahorita a ver si se puede ver. Ok. Yo todavía no termino, profe, si puede darme todavía unos 5 minutitos. ¿Alguien quiere compartir lo que hizo para darle atributos? Frida, Ah, sí, sí quiere, profe, aunque lo hice como en unas notitas ahí, como una libreta virtual que tengo. Está ahí. ¿está bien? Sí, Ah, sí. Si quieres compartir. sí, ya le digo la duda que tuve. De acuerdo. Acuérdense que de eso se trata, de participar y hacer las cosas. Es la mejor manera en que podemos eh, aprovechar el tiempo y aprender. Convertir en moderador. Listo. Aún no me aparece. A ver si me espero un poquito porque no, todavía no me parece que pueda compartir. ¿No? A ver. No, pero creo que sí es mi problema porque de hecho también cuando usted habla no me parece que tenga prendido el micro. A ver, poner participante en primer plano para todos. Claro, no. Yo me fui acá a la barra de mostrar participantes y ahí fue donde le di. Déjame ver. Si gusta, si no igual me salgo y me meto rápido porque creo que sí es problema mío, profe. A ver, adelante. Espero. Christopher, ¿cómo andas? ¿Ya terminaste? No, profe, voy iniciando sesión. ¿Qué pasó? ¿Dónde andabas? Puse mal la alarma, profe. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué no tienes clase a las 7 todos los días? Ah, sí, no, es que pues con ¿Y ustedes luego? voy, pero es que la programé y en vez de ponerla a las 6:30, la puse a las 7:30. Ah, Como la programo con el asistente de Google, yo creo sí, me entendió mal. pues sí, puede ser. Ya está compartiendo Sí, profe, Frida es que Naomi. Muy sí se me bien, había ido el internet, pero ya. muy bien. Este, no sé si lo voy a explicar entonces, profe. Sí, por favor. Ok. Ok. Este, mm, bueno, pues las temperaturas ahí, pues fue creo que un poquito lo más fácil que estaba ahí. No sé si quieren comparar mis demás compañeros. La duda que yo tuve con respecto fue lo del gas producto, profe, porque pues sí, o sea, si era con CO, pues era CO2 y si era con hidrógeno, era H2O. Pero por ejemplo, bueno, deje, comparto completo la pantalla, a ver, para mostrar el PowerPoint. Ándele. Perfecto. Ahí está. En el PowerPoint, por ejemplo, la duda que tenía aquí en el punto 2, por ejemplo, que con respecto a la gráfica del H2 se queda como dentro de la magnetita. No sé si haya reacción, entonces no supe si sí poner el H2O, porque como se queda en magnetita, o no sé si sí tenía que ponerlo igual, porque por ejemplo aquí le puse que no hay reacción. Ándele acaba de dar en un punto importante que pues por eso ponía también ahí que se indicaran las fases estables. Ujú.
El punto 1, para los dos diagramas, la fase estable es fierro. ¿Están de acuerdo? Lo que nos está mostrando Frida en el punto 1 ya se redujo, ya pasó de magnetita a fierro metálico. El punto 2 todavía no cruza la curva en el diagrama con hidrógeno, todavía no cruza la curva, pero sí cruzó la curva con el diagrama de monóxido de carbono. Entonces el punto 2, utilizando monóxido de carbono, ya es la zona estable es fierro. Pero si utilizamos hidrógeno, la zona estable sigue siendo magnetita. ¿Por qué digo eso? Porque no ha cruzado, no ha pasado, no ha llegado al equilibrio, usando hidrógeno como agente reductor. A ver, los demás puntos. Tienes 549 para el punto 2 como temperatura y los porcentajes. Sí, sí, más o menos aproximado. Sí, así es. Si esto lo llevamos al papel, tendríamos que utilizar papel milimétrico y de esa manera podríamos ser un poquito más precisos con las escalas. Pero así como lo está comentando Frida, pues una temperatura, un rango tanto de temperatura como de composición química aproximada. Y sí, Frida y el resto del grupo, si utilizamos monóxido de carbono como agente reductor, lo ponemos en contacto con el óxido correspondiente, o sea, con el que vamos a reducir, de acuerdo a la reacción que tenemos, y se va a obtener, si estamos pasando de magnetita a gustita, es decir, si la temperatura es mayor a 570 grados, pues los productos van a ser gustita y dióxido de carbono. La gustita se encuentra en estado sólido, así es que el gas producto sería dióxido de carbono. Si utilizamos hidrógeno, va a pasar lo mismo, por arriba de 570, de magnetita a gustita, el producto sólido es gustita y el producto gaseoso sería vapor de agua. ¿Sí? ¿Alguna otra duda que hubieras tenido al hacer el ejercicio? No sé, solo ese profe que si se quedaba en magnetita, así se ponía el H2O. Bueno, No, en el punto 2 no ha sucedido la reacción de reducción todavía, de acuerdo al diagrama donde está ubicado el punto 2. ¿Sí? sí. Entonces la fase estable para el diagrama utilizando hidrógeno sigue siendo magnetita. Y esa es una de las diferencias que quisiera que vieran. La teoría nos dice que termodinámicamente y cinéticamente el hidrógeno es mejor agente reductor. Bueno, ok. Pero aquí podemos ver en el punto 1, desde buen rato comparado punto 1 y punto 2, y utilizando monóxido de carbono a esas temperaturas, pues ya está en zona de estabilidad. Ya se redujo la magnetita a fierro metálico. Insisto, está por abajo de 570, que es donde aparece como fase estable la gustita. Por arriba de 570, pues podemos comparar los puntos, por ejemplo, 6 y 7, ¿sí? Y ahí vemos que ya a esas temperaturas de 951 más o menos, no sé cuánto pusiste, para ese punto 950, ¿está bien? Vean cómo son las concentraciones
de agente reductor y gas producto. Nada más para de acuerdo a lo que se pidió, no era poner cuál era el gas producto, sino poner el equilibrio. Sería para cualquiera de los puntos, tanto de monóxido de carbono en equilibrio con tanto de CO2, tanto de hidrógeno en equilibrio con tanto de vapor de agua. ¿Sí? Porque el equilibrio se da en la fase gaseosa. Recuerde, si nos vamos a la reacción, estamos teniendo fases condensadas en contacto con fase no condensada o fase gaseosa. ¿Y cuáles son las fases gaseosas? O los compuestos químicos de la fase gaseosa, monóxido de carbono y dióxido de carbono, que son los que mantienen el equilibrio. Recuerden, la constante de equilibrio para cada reacción va a estar en función de la actividad de los productos multiplicado por la presión parcial de la fase gaseosa. Si los productos son fases condensadas, la actividad de esos productos son cercanas o iguales a la unidad. Entonces queda en función de las presiones parciales de la fase gaseosa. De productos y reactivos. Brian, ¿ya terminaste? Brian Oliver. Sí, profe, Bien, ya lo bien. terminé. ¿Ya? El resto, ¿cómo andan? Yo también terminé, profe. También ya acabé, profe. Jorge terminó. Gracias, Frida. Te retiraste un poquito antes del aire. Quería que siguieran viendo a tus compañeros y cómo andaban de resultados. Me lo voy a Pero, poner sin problema. ¿sí? Ok. Sí. De acuerdo. No estaba siendo desatento, ¿eh? Lo que pasa es que quería que todavía sirviera para que compararan sus resultados o lo que hicieron tus compañeros. Profe, algo que no me quedó ahorita muy claro, lo que dijo del equilibrio de los gases, esa parte no supe, entonces cómo la teníamos que poner. Perdón, me emocioné y no me di cuenta que le había cerrado mi micrófono. Sí, Frida, de acuerdo a tu pregunta. Si ubicas un punto, llevando primero como se hizo la temperatura y luego de ahí ir a buscar la composición del gas reductor, vamos a suponer que el punto en referencia, el 2, alcanzo a ver que marca como 62% de monóxido de carbono. ¿Sí? ¿Cuánto tienes tú? 60 y, ¿qué? Puse 63. 63, ok. Si al 100% le restas 63, Son 23, no, 37.
37. Entonces, 63% de monóxido de carbono está en equilibrio con 37% de dióxido. Y eso era lo que tenías que poner ahí en ese punto del CO y CO2, que es el equilibrio, de acuerdo a la aplicación de la ley de Dalton de las presiones parciales, considerando una presión atmosférica. Si la presión total es igual a una atmósfera o a 1, entonces las fracciones en volumen de los componentes de la mezcla gaseosa, que son nada más CO y CO2, pues van a dar la unidad. Y estamos aquí obteniendo en porcentaje en volumen 63% de CO y está en equilibrio con 37% de CO2. Ok, profe. Sí, ya me quedó claro. Muchas gracias. ¿Sí? Por eso fue el ejercicio de encontrar para cada temperatura, se fue incrementando de 100 en 100, el valor de la energía libre de la reacción, la constante de equilibrio, porque con esos dos datos se calcula posteriormente el porcentaje de monóxido de carbono. Y aplicando la ley de Dalton, el CO2 en equilibrio, ya sea para monóxido de carbono o para hidrógeno. Se hizo lo mismo. Y el resultado de esos valores que se obtuvieron en tablas se llevaron a gráficos y surgen los diagramas de Chaudron. Bien. ¿No hay dudas, jóvenes? ¿El resto del grupo? Denise, Carlos Maximiliano, Alejandro Sepúlveda, Erandi, Todo claro, profe. bien, bien. Bien, ahora sí, Frida, si quieres dejar de compartir, gracias. Yo voy a compartir lo que hice, no sé cómo lo hicieron, supongo que lo hicieron de la misma manera. Sonia, Yadira, Marina. Yo tenía la misma duda que mi compañera Frida, pero ya ahorita que le contestó, de hecho la había dejado en blanco en mi tableta, pero ya la terminé de completar. ¿Ya? Todo bien, profe. Sí, gracias. Ok. Bueno, les comparto mi ejercicio. Pongo en pantalla completa. Y aquí está. Primero que hice, ubicar la temperatura. Y enseguida la concentración. Yo en este caso puse la de el hidrógeno porque, bueno, el punto 1 está por arriba de las dos curvas, pero está más cercana a la curva con hidrógeno, ¿sí? Los valores, pues, corresponden para el mismo punto y la fase estable es fierro. En el punto 1 la fase estable es fierro, porque ya se redujo. Ya pasó de magnetita a fierro metálico. Sin embargo, el punto 2, pero bueno, la temperatura aquí que pueden leer en lo que están observando, pues anda, ¿qué diríamos? Como 524, por ahí, siendo así muy puntilloso, muy preciso, ¿sí? Y dijimos que eran 80, ¿qué?
5,86% por ahí, como nos compartió Frida en su ejercicio. El punto 2 nos puede precisar un poquito mejor un aspecto importante. A la temperatura del punto 2, que son casi 550, podríamos decir como 548 por ahí. Ya pasó de magnetita a fierro metálico con monóxido de carbono, pero no ha sucedido eso con hidrógeno. El punto 2, para el diagrama con monóxido de carbono, la fase estable es fierro metálico. Pero si estuviéramos utilizando hidrógeno, la fase estable seguiría siendo magnetismo, porque a esa temperatura, según este diagrama, se requiere una mayor cantidad de temperatura para llegar al equilibrio. ¿Dónde sería el equilibrio? Pues si elevo aquí la línea, está en este punto. ¿Sí? Ahora recuerden lo que comenté. De este punto a este se está marcando el equilibrio de Fe3 o 4 a fierro metálico. Igual acá, este segmento de la horqueta, valga la expresión, acéptenla por favor, parece una horqueta. Este segmento de la horqueta representa el paso de Fe3 o 4 a fierro con monóxido de carbono. Y a partir de este punto donde intersectan las curvas, que son 570 grados, aparece como fase estable la bustita. Y así los puedo ir llevando en cada punto. Y obviamente dando las lecturas correspondientes. No sé si tienen alguna pregunta respecto al ejercicio. No, profe, ya todo claro. ¿Fue útil? Sí, Bien, bien, Christopher. Muy bien. Pues nuevamente, Frida, Naomi, gracias por compartir y a todos, si todos hicieron y completaron el ejercicio, qué bueno. Si no lo han terminado, pues adelante, termínenlo. Si no lo iniciaron, no lo empezaron, tienen los 2 diagramas en PowerPoint y las indicaciones. Ya vieron más o menos lo que hay que hacer. Bueno, pues adelante. Dejé de compartir. ¿Alguien tiene preguntas? Si no, vamos a desayunar. Gabriel, ¿cómo andas? Clarito ahí que levantaste la mano. Ya hasta fue mejor. Javier Chávez, ¿Qué tal, profe? ¿cómo andas? ¿Lo hiciste? Bien. Sí, sí, sí. Ahorita lo acabo de terminar. Todo bien. O ya con la presentación de mi compañera y todo, ya cuando lo explicó, ya
todo bien. No, ya lo tengo hecho. Ok. Muchas gracias. José Alejandro Marín. Sí, profe, lo acabo del equilibrio, pero ya con lo que explicó mi compañera ya quedó claro. Ok. Juan Pablo Pintor. Profesor, creo que a mí también me habló, ¿verdad? Lo que pasa es que me había salido. Sí, sí noté que te había salido. Sí, espérate, no te me adelantes tanto. Yo dije, si ya no hay preguntas ni nada, pero todavía no me despedía. ¿No tienes Escuchó dudas? desayuno, profe, y fuga para la cocina. ¿Mandé? Es que escuchó desayuno Y fuga fuga. para la cocina. Sí, sí, Gabriel. Real. Invita, pues. Bien, bien. El que sí se parece que se conectó y nos dejó aquí hablando solos fue Juan Pablo, ni modo. Nos castigó con el látigo. Muy bien. Salas. Julián. Julián Eduardo Salas Molina. ¿Sí o no? ¿Sí eres tú? Poquito, acércate más al micrófono. Ahora, ándele, así mero. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Claro, ¿cómo andabas? Se me hace que no, ya dudó. Sí, por eso una parte del ejercicio era ubicar, ¿sí? Comentaba, una parte del ejercicio era ubicar los puntos y la fase estable, en donde estaba el punto de referencia, ¿sí? Y si ubicas los puntos con respecto, la conclusión es, si utilizo monóxido de carbono, la fase estable es esta. Si utilizo hidrógeno, todavía no se ha reducido, todavía no ha sucedido la reacción, ¿sí? Bien, pues si no hay dudas respecto a esto, vamos a dejarle aquí por el momento. Gracias por su atención y nos vemos el martes, jóvenes. Perfecto, profe, muchas gracias. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe, gracias. Hasta luego, que estén Gracias, bien. no, profe, gracias. Cuídense. Gracias, profe.